Qué bueno que es Dios. Y si alguno quiere tomar nota de la enseñanza y sobre todo los encuentristas, porque este es el broche de oro, si usted tiene ahí donde apuntar, ponga un título y póngale: la palabra me hace libre. La palabra me hace libre, y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Juan 8, 32 dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Yo quiero ser libre. Puede ser que ya Dios lo haya libertado, pero necesito permanecer libre. Dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y si brincamos al 36, dice el versículo 36 de Juan 8: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Qué necesito yo para ser libre? ¿Qué necesito, según lo que dice acá el Señor? Conocer la verdad. Eso lo dijo Jesús. En palabras de Jesús podemos leerlo y escucharlo, que yo para ser libre necesito conocer al Señor o la verdad. ¿Cómo se llamaba el encuentro? Para los que andaban en el encuentro, ¿cómo se llamaba? Libertad total. Usted acaba de escuchar algunos testimonios, pero seguramente hay más. Yo quiero hoy contarle otro testimonio, pero antes quiero decirle que además de esto que dijo Jesús, que necesitamos conocer la verdad para ser libres, Él dijo algo también. Él dijo: yo soy la verdad. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Recuerdan cuando Él dijo: yo soy la verdad? Y luego también en otro lado dijo: tu palabra es la verdad. Y cuando dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, está hablando de Él mismo. Cristo es la verdad. Él dijo: yo soy la verdad. Entonces yo necesito conocer la verdad, o sea, conocer a Cristo. Eso es lo que necesita usted para ser libre. Eso fue una experiencia que recibieron cada uno de los que andaban en el encuentro. Quizás Dios quiere que lo conozcamos más. Tal vez fue un toquecito que recibimos allá en ese encuentro. Fue así como una visita, pero lo necesitamos más. Necesitamos ser sumergidos en esa verdad que es Cristo. Pero aquí viene una pregunta importantísima: ¿por qué unos son libres y otros no? Porque puede ser que alguno de los que haya ido al encuentro venga así como que dice: qué raro, yo escucho esos testimonios, pero yo no me siento libre. No sé, espero que no haya un testimonio de ese tipo. Pero así como en el encuentro, no solo en un evento como este, sino también acá en la iglesia, tal vez alguien puede decir: ¿por qué yo veo a ese hermano tan gozoso? ¿Por qué yo lo veo tan victorioso? ¿Por qué yo lo veo que está metido y recibe y experimenta al Señor? Y yo vengo a la iglesia y no experimento lo mismo. O algunos de los que están allá afuera también quisieran ser libres, pero no pueden ser. ¿Por qué unos son libres y otros no? ¿Por qué unos son sanos y otros no? ¿Por qué unos son prosperados y otros no? ¿Por qué unos son felices y otros no? Bueno, la respuesta la acabamos de escuchar en la Biblia: porque no lo conocen a Él. Por eso es que no están experimentando lo mismo. No lo conocen a Él. Y Él es la verdad. Él es la palabra. Él es la vida. Por eso necesitamos conocerlo a Él. Y una vez que lo conozcamos a Él, se va a cumplir lo de Juan 8:36. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya usted no va a sufrir ese azote. Ya usted no va a estar en cadenas. Ya usted no va a estar siendo pisoteado por el diablo. Usted va a ser libre por el poder de Dios. ¿Cuánto lo quieren eso? ¿Alguien quiere ser libre en esta noche? Ok, entonces les voy a contar otro testimonio, pero este está en la Biblia. Vaya conmigo a Marcos capítulo 5. En Marcos capítulo 5 hay una historia muy conocida de una mujer, voy a ir adelantándole ya, una mujer que fue libre de un azote que llevaba por muchos años. Y creo que no nos han dicho algo muy importante. Nos han contado la historia, pero no nos han dicho algo muy importante. Vea lo que dice Marcos 5,
25 y vamos a leer hasta el 34. Por eso voy a ir un poquito rápido. Dice el texto así: pero una mujer que desde hacía 12 años, óigame, era toda una vida, una mujer desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, obvio, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Pero no quiero explicar todavía nada, quiero terminar el texto. Dice: cuando oyó hablar de quién, de la verdad, cuando oyó hablar de Jesús, dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, ¿cómo le dijo? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Nosotros hemos escuchado mucho esta historia, pero aquí en el libro de Marcos nos están omitiendo, por lo menos Marcos está omitiendo una palabra muy importante que la vamos a leer en Mateo. El libro de Marcos es un libro dirigido a los romanos, según se cree, no a los judíos. Entonces vamos a ir a ver una palabra que omitió Marcos, que no omitió Mateo, que es un evangelio dirigido a los judíos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 9, versículo 20, y como dicen por ahí, esto le va a cambiar todo a esta historia. Dice en Mateo capítulo 9, versículo 20 y 21. Vamos a ver si usted nota la diferencia. Dice el libro de Mateo 9:20: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Cuál es la palabra que aparece aquí que no apareció en Marcos? Para los observadores, los que son contadores seguramente ya lo notaron. Se lo voy a leer en el 20 está, dice: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre decía desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el manto. ¿Vio? Tocó el borde de su manto. Eso no lo dijo Marcos. Marcos dijo 2 veces tocó el manto, pero Mateo dice: esta mujer tocó el borde de su manto. Eso nos va a decir algo muy importante en esta noche. Pero primero que nada, yo quiero que repasemos la historia. Hay una multitud que sigue a Jesús. Jesús, usted sabe que anda haciendo milagros, maravillas. El hombre es tremendo, guiado por Dios, lleno del Espíritu Santo, resucita muertos, sana enfermos, levanta paralíticos, los ciegos ven, los mudos hablan, etcétera. Y va la multitud detrás de él. Mucha gente, claro, ellos quieren recibir algo del Señor. Entonces, todos lo tocan, ¿cierto? El mismo Pedro en otro de los evangelios dice que es Pedro, que le dice: pero Señor, o sea, me está vacilando, todos se están tocando. Si está la multitud encima de ti y dices: ¿quién me ha tocado? Todos te están tocando. Entonces la multitud va ahí con él, todos lo están tocando, pero no pasa nada. Así pasa en algunas iglesias. Muchos van una y otra vez a la iglesia, pero no pasa nada, porque solo siguen a Jesús, y aunque tal vez de vez en cuando reciben un toque, no pasa nada, por algo que vamos a ver hoy.
Pero de pronto aparece una mujer judía. Esto es importante. Esta mujer es judía. Una mujer judía, dice acá, oye hablar de Jesús. ¿Qué cree usted que oía esta mujer hablar de Jesús? Bueno, sin mencionar que tiene 12 años de padecer un flujo de sangre y dice que visitaba a los médicos y le iba peor, más bien. Perdía la plata y peor estaba ella, toda maltratada seguro. Entonces esta mujer dice que oye hablar de Jesús. ¿Qué será lo que oía? ¿O qué se decía de Jesús? ¿Ustedes recuerdan qué se decía de Jesús? Unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es un profeta, otros que es un sanador, otros que hace milagros, otros dicen que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces probablemente esta mujer se quedó con eso. ¿Será que este es el prometido? ¿Será que este es el deseado de las naciones? ¿Será que este es el que está en la profecía que había de venir? Ella oyó hablar de Jesús, esta mujer, porque decía muchas cosas de él. Entonces esta mujer detiene todo su mundo y se arriesga. Detiene todo lo que estaba haciendo. Y eso es parte, ya aquí empieza la diferencia, lo extraordinario de esta mujer, porque no basta con oír hablar de Jesús. Usted oyó ahora testimonios y seguramente usted fue impactado, seguramente fue conmovido, seguramente usted dice, wow, pero luego ahora se va para la casa y sigue con su vida. Usted sigue haciendo lo que hace todos los días. Pero esta mujer no. Esta mujer detuvo todo su mundo. Lo que hacía antes dejó de hacerlo. Si tenía que atender a alguien, canceló citas. Si tenía que hacer un trabajo, canceló el trabajo. Si tenía que recibir una visita, dijo, no estoy para nadie porque me voy a ir a encontrar con Jesús. Pero ella decía algo en su corazón. Ella decía algo. Ahora, otro dato muy importante que necesitamos entender es que esta mujer era inmunda, estaba contaminada, no podía acercarse menos al templo, era prohibido acercarse al templo. Y no se podía acercar a nadie ni tocar lo que otros tocaban. Si esta mujer tocaba esta mesa, por ejemplo, esa mesa quedaba contaminada, decía la ley. Entonces, si otro venía y tocaba la mesa, también quedaba contaminado. Entonces, si ella tocaba a una persona, lo contaminaba. Según la ley, entonces esta mujer vivía aislada, vivía rechazada, vivía ofendida, vivía menospreciada. Uy, corra, hágase a un lado porque ahí viene la que está inmunda, la que tiene flujo. Probablemente ni la familia. Nadie creía en ella, nadie quería acercársele a ella porque no quería contaminarse. Era rechazada y menospreciada por la sociedad y hasta por su familia. Pero ella dijo ese día, este será el Mesías, este será el esperado, el deseado, el que han profetizado que vendría. Yo voy a ir, pase lo que pase, díganme lo que me digan. Y ella se fue y se metió entre la multitud. Ella se arriesgó. ¿Qué más podía perder? Ya la ley la había condenado. Los hombres ni que se digan porque estamos listos para señalar y juzgar. ¿Qué más puedo perder? Voy a ir a ver si este es el Mesías. Y detuvo todo su mundo para ir por su milagro. ¿Y qué pasa? Recibe su sanidad. Y ya llegó y tocó, ¿qué tocó? ¿Qué tocó? Dice aquí el borde de su manto y al instante, diga conmigo al instante. ¿Usted sabía que Dios puede sanarte en un instante? ¿Usted sabía que Dios puede hacerte libre en un instante? ¿Usted sabía que Dios puede hacerte una nueva criatura en un instante? Él es Dios. Él es Dios, Él puede hacerlo. Dice que al instante se secó la fuente del flujo de su sangre que ella padecía. Ahora, Jesús pudo haber seguido el camino porque él iba para la casa de Jairo. Recuerdan que iba a sanar a la hija de Jairo que estaba enferma. Señor, mi hija está enferma, ven, tócala para que ella sane. Sí, claro que sí, con mucho gusto yo voy. Pero cuando va de camino, resulta que una mujer toca el borde de su manto. Jesús va ocupado, Jesús va enfocado, Jesús va a atender una cita muy importante porque Jairo era un hombre importante. Pero en lo que ella toca el borde de su manto, Jesús se detiene.
¿Para que se detuvo si ya ella había sido libre? ¿Sabía Jesús que había sido sanada, sí o no? ¿Sabía Jesús quién lo había tocado, sí o no? Pero es que Él espera que yo sea el que reaccione, el que lo busque, Él sea que sea en mí que suceda algo. Él ya lo sabe todo y Él lo puede hacer todo. Y Él dice, ¿quién me tocó? Jesús va caminando con la multitud. Alguien me tocó. ¿Quién me tocó? Y los que estaban alrededor, Jesús, pero ¿qué pregunta, Jesús? Todos te están tocando. No, 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 no. Alguien tocó mis vestidos. Alguien tocó mis vestidos. Y entonces la mujer, claro, toda temerosa, dice, Señor, yo fui el que te tocó. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer para que Jesús se detuviera? ¿Sabe qué hizo ella? Y aquí entramos ya en materia. Ella activó el reino de los cielos, activó el propósito eterno, activó la salvación. Él activó algo que era eterno desde antes de la fundación del mundo y después de todo, desde antes y después. El alfa y el omega es el principio y el fin. Ella detuvo todo, si se puede decir, el cosmos, porque Jesús hizo un alto y dijo, alguien me tocó. Alguien me tocó. Esta mujer provocó algo tremendo. Ya había sido sana, se pudo haber ido, pero Jesús dijo, no, aquí pasó algo. Aquí pasó algo. Y vea la diferencia con esta mujer. Curiosamente, ella no gritó como Bartimeo o como la mujer cananea. Bartimeo, cuando iba pasando Jesús, decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces, y gritaba, y gritaba, y gritaba, y hasta como a la tercera Jesús se volvió a decir, tráigamelo para ver qué quiere este hermanito. Y lo sanó de la vista. La mujer cananea, hijo de David, ten misericordia de mi hija que es gravemente atormentada. Y Jesús la atendió, pero era que gritaban, que gritaban. Esta mujer no gritó, no lo tocó a él, no tocó su manto. Esta mujer tocó el borde de su manto. ¿Y qué hace esto para detener todo el reino de los cielos? Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 22, capítulo 12. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 12, nos habla la ley que Dios le ordenó a Moisés que le dijera al pueblo de Israel. Y dice en el versículo 12, acerca de la vestimenta. Dice Deuteronomio 22, 12. Dice así la Biblia. 22, 12 dice, 22, dice, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Pero eso no nos va a decir mucho. Vaya a Números 15. ¿Qué es lo que le tienen que hacer al manto los israelitas? ¿Cómo dijo la palabra? Flecos. Diga conmigo, flecos. Números capítulo 15 nos va a explicar un poquito más. En Números capítulo 15, versículo 37, nos da más detalles de la vestidura. Dice Números 15, 37. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan a cada franja de los bordes un cordón azul. Esto está hablando de los flecos en el manto. Y os servirá, aquí viene lo bueno, ponga atención, 39. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de qué? De todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. O sea, que vaya a pecar, que no lo lleve al pecado, sino tenga los mandamientos frente a sus ojos, para que os acordéis, dice el versículo 40, y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué significa este manto? ¿O qué significado tenía este manto? Desde la ley de Moisés, Dios le ordenó que todo varón israelita piadoso usara una
una túnica, un manto que se le llamaba talit. Ahí le van a poner unos significados. Bueno, podemos ver el manto también, pueden ponerle ahí la foto del manto y luego vamos a ver el significado de este manto, que en hebreo es talit, que es un manto que todo hebreo piadoso llevaba sobre sí, este manto. Pero en este manto, al borde del manto, dice que, por cierto, borde, cuando menciona aquí borde, la palabra hebrea es kanaf, que significa borde o también alas. Guárdeme esa. Significa borde y también alas. Diga conmigo alas. Ese era el significado de borde. La palabra usada ahí en hebreo es kanaf. Eso significa borde o alas. Y a los flecos que tenían que hacer en el borde, en hebreo es tzitzit, es los flecos. Estos representaban, ¿qué dice acá? Representaban los mandamientos o la ley, o sea, la palabra de Dios. En aquel entonces, la Torá. Para los judíos era la Torá, la ley, los mandamientos. Para nosotros es la palabra de Dios. Ahora dice, haga eso para que esté frente a sus ojos, para que lo estén viendo, para que recuerden. ¿Y qué tenían que recordar los hijos de Israel? ¿Qué tenían que recordar los hijos de Dios? La palabra de Dios tenía que estar frente a sus ojos. O sea, como ya lo hemos dicho varias veces, conoceréis la verdad, o sea, la palabra, y la verdad, o sea, la palabra, os hará libres. Entonces, si yo lo traduzco a mi manera, es conoceréis la palabra y la palabra os hará libres. Pastor, pero eso todavía no me ha dicho nada. ¿Sabes qué es lo bueno que viene? Ella hizo algo poderoso. Ella invocó o apeló a una promesa que estaba escrita en la palabra. Vaya conmigo a Malaquías capítulo 4, versículo 2. Y usted va a entender hoy algo, que Dios va a transformar su vida. Y si usted no quiere ser libre, es porque usted no quiere. Vaya conmigo a Malaquías capítulo 4. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y después de que se dio el libro de Malaquías, pasaron 400 años. Cuando llegó Jesús, después del libro de Malaquías hasta Jesús, pasaron 400 años. O sea, pasaron 400 años y esta mujer no se le olvidó algo. Esta mujer recordó algo. Esta mujer, se podría decir, tenía la palabra de Dios en su corazón y en su mente. Porque no todos tenían el rollo para leerlo todos los días allá en Israel, ¿o sí? ¿Lo tenían todos en su casa? No. Estaba en el templo el rollo. Vea lo que dice Malaquías 4:2. Vaya conmigo y listo, porque Dios puede hacerte libre en esta noche. Dice así: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es ese? ¿Quién es el sol de justicia? Cristo. Diga conmigo, Él es el sol de justicia. Entonces dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Y en dónde? Y en sus alas traerá salvación. Usted se perdió un buen momento para darle gloria a Dios. O sea, hasta aquí seguramente usted no ha entendido nada. Usted no brincó como yo brinqué cuando descubrí esto. Pero está bien, le voy a ayudar, le voy a explicar. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Así tenían que estar saltando. Pasa que no se lo había leído, entonces voy a leerlo para ver. Y saltaréis como becerros de la manada. Si usted, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a nosotros se nos olvida la palabra. Nos pasa como a Otto, se nos olvida la palabra. Y no, pero espérese, no se ría de Otto. No. Nos pasa a todos. A todos. Porque nos olvidamos que necesitamos conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Muchos no sabemos ni siquiera lo que dice la Biblia. Pero esta mujer, aquí viene lo bueno. Esta mujer decía dentro de sí. Ella decía dentro de sí: si tan solo tocare su manto, dice aquí en la traducción. Pero cuando ella estaba pensando en tocar el manto y luego tocó, ¿qué fue lo que tocó? El borde. Por eso es importante leerlo.
Ella tocó el borde. ¿Y qué significaba el borde? La palabra. Ya está aprendiendo usted, ¿verdad? De cultura judía. Los flecos, en el borde estaban los flecos. Y los flecos me recordaban ¿qué? La palabra. Entonces ella recordó cuando yo hablar de Jesús y dijeron, este puede ser el Mesías, el Cristo, el que han profetizado. Entonces dijo, ¿será? Entonces, si yo voy, recuerdo que allá hace 400 años el profeta dijo, y sobre ustedes nacerá el sol de justicia y traerá en sus alas, ¿qué significaba en hebreo borde? ¿Qué significaba? Canaf, alas. Y en sus alas traerá salvación. Entonces, si yo voy y con solo que toque el borde de su manto, seré libre de mi azote, porque Él traerá salvación. Ahí yo lo voy a tocar. Señor, usted lo dijo. Señor, usted lo dijo. Y si Él es el Cristo, voy a ser libre de mi azote cuando toque el borde de su manto. Eso decía esta mujer en su corazón. Cuando ella decía dentro de sí, si tan solo tocar el borde de su manto, porque la palabra dice que Él traerá salvación. Cuando ella decía y decía, no es como otros enseñan que es confesión positiva. Yo voy a ser sana, yo voy a ser sana, yo voy a ser... No es confesión positiva. Tampoco es visualización. Si lo puedo ver, lo puedo tener. Entonces ella se vio sana. Ella se vio, no invente. Ella no está confesando positivo, ella no está visualizando nada, ella está apelando, invocando un artículo de la ley de Dios, como hace un abogado en medio de un juicio. Y se vea, señor juez, disculpe, pero en el artículo 324, inciso B, dice que esta mujer es libre por la llaga de Cristo. Ella recordó todo eso, recordó la palabra. Entonces dice, yo voy a tocarlo. Y dice que cuando tocó el borde de su manto, al instante se secó la fuente. ¿Qué le parece? Yo brincaría como un becerro de la manada. Entonces, aquí viene para usted. Entonces, ¿conoces las promesas de Dios que hay para ti? ¿Las conoce usted? ¿Sabías que la palabra dice que por su llaga fuimos curados? ¿Sabía usted eso? Que por su llaga hemos sido curados. ¿Puede usted invocar, apelar a ese artículo de la palabra de Dios? ¿Sabía usted que la palabra dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia? ¿Puede usted apelar a eso como lo hace un abogado, un fiscal en medio de un juicio y dice, pero la Constitución dice, mira, qué curioso, sí, ¿no? Inocente. ¿Sabía usted que Él vino para darnos vida y vida en abundancia? Eso dice su palabra. ¿Sabía usted que Él vino a libertar a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón? ¿Sabía eso? Eso dice la palabra. ¿Sabía usted que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo? ¿Serás libre de tu azote? ¿Sabía usted eso? La Biblia dice eso. Entonces, si crees eso, ven por tu milagro y toca el manto de Jesucristo ahora. Póngase de pie, por favor. Levántese.